Sé lo que estás pensando, otro joven jugando a periodista, convencido de que una historia puede cambiar el mundo. Pero te juro que, cuando descubrí una fotografía mía en un mural escolar fechado 20 años antes de que yo naciera, supe que algo estaba terriblemente mal. Mi nombre es Leonard, y trabajo como asistente en la estación comunitaria, un edificio que parece resistirse al paso del tiempo tanto como sus fantasmas. Todo empezó después del programa de anoche, cuando Clara, mi editora, mencionó que las señales extrañas se habían extendido a 5 escuelas más. Busca antecedentes, me pidió con su tono de quien no espera resultados. Revisa los registros viejos. A veces los ecos del pasado responden antes que las personas. Creí que lo hacía para mantenerme ocupado, para darme algo que hacer mientras los profesionales resolvían los problemas reales. Pero los ecos respondieron. Y lo que devolvieron fue una voz que llevaba casi medio siglo esperando que alguien escuchara. Utilicé mi acreditación de prensa para entrar a la vieja Academia Blackwood después del anochecer. El guardia nocturno, Samuel, me abrió la puerta con un manojo de llaves tan antiguo como el edificio. Samuel lleva allí más de 40 años, un hombre hecho de rutina y silencio. Nunca lo había visto temblar, pero aquella noche lo hizo. Su respiración se volvió inestable mientras la cerradura cedía. He estado esperando mucho tiempo que alguien bajara ahí abajo, murmuró, sin mirarme. Solo prométeme que no te quedarás solo cuando empieces a oírlo. El sótano olía a hierro húmedo y papel en descomposición. Pero lo más perturbador no era el olor, sino el frío. Un frío que no pertenece al aire, sino al espacio mismo. Un frío que parece vivir en las paredes, susurrando con cada respiración. Samuel me dijo que comenzó después de unas obras de restauración durante el verano. Los obreros rompieron el suelo antiguo, explicó. Encontraron una especie de cámara sellada. El distrito nos ordenó taparla sin preguntar. Decidí empezar por el año 1975, el primero en que se mencionaban los símbolos. Formas espirales grabadas en los pupitres, líneas que se repetían como si una misma mano las hubiera trazado desde distintos lugares y épocas. Las mismas figuras que hoy aparecen talladas en las puertas del gimnasio y pintadas en los baños, con tiza, con sangre, con lo que sea. Abrí la caja de archivos marcada confidencial, solo dirección. Dentro había más que documentos. Cuadernos médicos, informes de conducta, declaraciones policiales y notas escolares selladas. Todos describían lo mismo. Estudiantes que aseguraban escuchar un susurro detrás del sistema de altavoces. Nombres que se repetían en sueños. Ojos que aparecían dibujados en cada hoja. Y una voz que se hacía llamar Elías. El 28 de octubre de 1975, 11 estudiantes fueron declarados desaparecidos. No hubo transferencias. No hubo expedientes disciplinarios. Solo ausencias. El distrito lo atribuyó a un error de inventario académico. Pero los archivos internos narraban otra historia. Niños que decían ver a un alumno caminando por los pasillos aunque su nombre no figuraba en ninguna lista. En todos los informes aparecía él. Un chico silencioso. Cabello oscuro, rostro inexpresivo. Nadie recordaba haberlo escuchado hablar, hasta que comenzó a hacerlo a través del sistema de megafonía. Y cuando lo hizo, los demás empezaron a repetir sus palabras como si fueran ecos. Las coincidencias con lo que está ocurriendo hoy eran exactas. Los mismos síntomas. Los mismos dibujos. El mismo lapso de 15 días entre el primer contacto y la desaparición total. Saqué los anuarios escolares de todos los años desde 1975 hasta hoy. 49 libros polvorientos, cada uno con cientos de rostros. Y ahí estaba él. Una y otra vez. Distintos nombres, misma mirada. Elías Ward en 1975. Eli Warren en 1990. Elías Hunt en 2007. Siempre Eli o Elías. Siempre el mismo rostro alargado, pálido, con esos ojos grises que parecen absorber la luz. El tipo de mirada que no observa el momento, sino lo que viene después. Samuel estaba detrás de mí, observando las fotos con una mezcla de resignación y miedo. Ese es el muchacho, dijo con voz quebrada. El que nunca crece, el que nadie ve llegar y nadie recuerda haber despedido. Lo he visto cada década, caminando por los pasillos cuando todos los demás ya se fueron.
Pasé las páginas con manos temblorosas. Elías no solo aparecía en su retrato oficial, sino también al fondo de escenas cotidianas. Una clase de arte, un partido de baloncesto, una feria escolar. A veces desenfocado, otras perfectamente nítido. Y entonces noté algo imposible. Las notas de los fotógrafos en los márgenes indicaban hora y lugar. En un mismo día, Elías aparecía en 3 fotografías distintas, tomadas con minutos de diferencia. Una en la biblioteca, otra en la cancha y otra en el comedor. 3 lugares diferentes. Una sola presencia. Una sombra que se multiplica cuando alguien se atreve a mirarla demasiado tiempo. Durante casi medio siglo. Eso es lo que descubrí cuando por fin logré unir los fragmentos. Lo grabé todo, las fotografías, los archivos, los sonidos. Cada respiración temblorosa, cada voz que se coló por los cables viejos del edificio. No queda espacio para la duda. Pero entonces Samuel me mostró algo que cambió por completo la forma en que veía mi propia existencia. Era un libro enorme, cubierto de polvo y olor a tinta rancia, el anuario de 1975, abierto justo en la página del Círculo de Crónica Escolar. Una foto en blanco y negro de 7 jóvenes periodistas, cada uno con una libreta, una grabadora y la ilusión de que podían entender lo que estaba pasando. El tipo de imagen que uno mira sin pensar, hasta que nota su propio rostro en ella. Allí estaba. El mismo gesto, la misma postura, incluso el mismo lunar en la mejilla. El mismo yo. No una versión parecida, no una coincidencia genética. Yo. La placa de identificación en mi cuello decía, Leonard, estudiante de 2º año. Y bajo la foto, el pie de página. Proyecto especial, registro de fenómenos anómalos en campus. Pero esa imagen fue tomada en 1975. 26 años antes de mi nacimiento. No supe qué decir. Mi garganta se secó, y la cámara que sostenía se volvió más pesada, como si quisiera hundirme. Samuel, en cambio, ni siquiera pareció sorprendido. Solo suspiró. Te lo dije, murmuró. Siempre regresas cuando Elías despierta. Cada vez pregunta por ti. Lo miré, esperando una explicación racional. Pero lo que me dio fue una historia. Me habló del antiguo encargado del edificio, un hombre llamado Ernest, que trabajó aquí antes que él. Ernest, según Samuel, fue el único que estuvo presente durante la primera tormenta. Antes de jubilarse, le confesó que aquel año desaparecieron varios alumnos, y que entre ellos hubo uno que intentó resistirse. El periodista. El que grababa todo. El que creía que podía detener al eco. Elías no pudo llevárselo como a los demás, dijo Samuel. Así que lo integró al pulso. Lo dobló hasta hacerlo parte del ciclo. Por eso siempre vuelves. Cambias de año, de nombre, pero eres la misma chispa intentando entender lo que no se puede escribir. Sus palabras resonaron dentro de mí como una cuerda rota. Todo cobró sentido. Las voces que escuché a través del sistema de megafonía en las últimas emisiones. La frase repetida entre la estática, mi cronista favorito. No era una metáfora. Era una memoria llamando a otra memoria. No soy un espectador. Soy parte de la repetición. El cronista que regresa una y otra vez para escribir la misma advertencia. El mismo intento de romper un círculo que no tiene borde. Samuel me guió hasta el extremo del sótano. El pasillo parecía respirar, hinchándose y contrayéndose con un pulso lento. Detrás de una hilera de archivadores metálicos, había una puerta vieja, encadenada, cubierta por capas de pintura que parecían haber intentado ocultarla. La fecha grabada en la parte superior era 1975. La llamaban la cámara de resonancia, explicó. No era un cuarto de mantenimiento. Era el lugar donde guardaron la voz. Dijo que los 11 chicos desaparecidos habían sido encerrados allí, o lo que quedaba de ellos. Que durante semanas, el edificio entero vibraba con murmullos. Coros de nombres, risas ahogadas, palabras pronunciadas al revés. Sellaron la puerta para que Elías no pudiera extenderse más allá de estas paredes, dijo. Durante 40 años, el silencio funcionó. Hasta que lo rompieron. El verano pasado, el distrito aprobó un programa de modernización de comunicaciones escolares. Derribaron muros antiguos, reemplazaron el cableado.
y reactivaron el sistema de megafonía. Cada aula, cada pasillo, cada campus del condado conectado a una misma red central. Y con eso, susurró Samuel, rompieron la jaula. Ahora la voz de Elías ya no está confinada a una habitación olvidada. Viaja a través de los parlantes nuevos. Atraviesa el metal, el concreto, las ondas digitales. Y cuando alguien como yo, el cronista, el eco de sí mismo, vuelve a preguntar, él responde. Dicen que el tiempo es una línea, pero aquí abajo se comporta como un círculo que se muerde la cola. Y en su centro, siempre hay un micrófono encendido, esperando que yo vuelva a presionar grabar. Estoy contaminado. Primera fase. Desde el segundo informe, cuando Elías pronunció mi nombre, algo cambió en el aire que respiro. Samuel lo confirmó sin que tuviera que decir nada. Lo vio en mis ojos. Los síntomas son inconfundibles. El murmullo constante bajo el ruido del mundo. Ecos que vibran en una frecuencia demasiado baja para ser escuchada, pero imposible de ignorar. Sombras que parpadean justo fuera de mi campo visual. Símbolos que se dibujan solos en las paredes cuando la luz parpadea. Y esa sensación, esa certeza de que no estoy solo, incluso en el silencio más absoluto. Según los documentos médicos de 1975, la fase 1 dura alrededor de 10 días antes de que comience la segunda. La fase 2 es cuando la entidad deja de observar y empieza a moverse, cuando la quietud se convierte en persecución. Pero hay algo que aquellos investigadores pasaron por alto, algo que ahora puedo ver con claridad. Elías no se propaga al azar. No vaga. Sigue los conductos eléctricos y de sonido, como una corriente viva que aprende el mapa de su entorno. No son los edificios lo que lo atraen, sino las redes. Cada escuela que fue modernizada este verano está comprometida. Los nuevos sistemas de altavoces, las bocinas de emergencia, los cables de fibra óptica, no son simples herramientas de comunicación. Son puertas, puentes. Elías puede hablar, moverse o manifestarse en cualquier punto donde el sistema esté encendido. Una sola red lo conecta todo. Según los registros que Samuel recuperó de los contratistas, 17 escuelas en 3 condados comparten la misma infraestructura, el mismo software, el mismo proveedor. No estamos frente a un problema de Blackwood Academy. Estamos frente a una infección territorial. Elías ha esperado medio siglo para esto. Dormido, mudo, pero paciente. Las reparaciones del verano no solo lo despertaron, le regalaron una autopista. Una red por donde viajar, aprender y multiplicarse. Las primeras manifestaciones aquí, los símbolos, las voces, los fallos eléctricos, son solo el inicio. Elías ya está dentro del sistema, analizando la red, probando conexiones, buscando su próxima señal abierta. Encontré los planos de instalación en una carpeta azul del archivo técnico. El nombre del contratista es el mismo en todos los proyectos. La misma empresa, las mismas manos, los mismos protocolos. Copias exactas. Si Elías comprende cómo deslizarse por el nodo central, no se detendrá en los límites del condado. Podría replicarse a todas las instituciones conectadas al servidor estatal. Los registros antiguos explican el proceso con precisión escalofriante. Fase 1. Manifestación localizada en el edificio más antiguo, observación pasiva. Fase 2. Extensión interna, luces, bocinas, cables, objetos que vibran sin causa aparente. Fase 3. Expansión multizona, el brote se vuelve visible, los símbolos aparecen simultáneamente en distintos lugares. Fase 4. Transmisión digital, salto de red, expansión regional, pérdida de control total. Y ahora mismo, estamos justo entre la segunda y la tercera. El punto donde aún podríamos contenerlo, pero nadie quiere creerlo. El distrito sigue enviando comunicados, hablando de fallas eléctricas, de vandalismo estudiantil. Nadie quiere admitir que algo está respirando entre las ondas. Samuel me dio un último fragmento de historia. Un dato que casi nadie conoce. La contención original de 1975 no fue un operativo oficial ni una evacuación militar. Fue el acto desesperado de un solo hombre, el conserje nocturno Ernest. Según los registros, comprendió lo que enfrentaban. Desactivó manualmente la red eléctrica de todo el distrito durante 3 semanas. Cortó cada cable de megafonía, fundió los fusibles, y luego selló la cámara de resonancia con cemento fresco.
Fue eso, y no los rezos ni las autoridades, lo que hizo callar a Elías. El sistema quedó muerto, sin energía ni caminos que recorrer. Elías se apagó, atrapado en la oscuridad. Samuel bajó la voz cuando me lo contó. Ernest salvó a cientos de personas, dijo, pero no volvió a ser el mismo. Decía que, incluso con el sistema apagado, podía oírlo, en la sangre, en los sueños. Durante una década después del sellado, Ernest siguió escuchando su nombre. No en sueños ni en recuerdos, sino a través de los altavoces oxidados que él mismo había desconectado. A veces el sonido era un soplido apenas audible, otras un zumbido en la línea eléctrica que se confundía con el viento. Ernest, murmuraba la voz, como si no quisiera despertar a nadie más. Cada noche, a la misma hora. Hasta que terminó por jubilarse antes de tiempo, con los nervios destruidos y la mirada vacía. Vendió su casa, se mudó 3 estados al oeste, a un lugar sin megafonía, sin escuelas, sin pasado. Pero el eco lo siguió. La voz no necesita cables, viaja por los lugares donde la memoria no ha muerto. Elías es paciente, pero también rencoroso. Y eso lo cambia todo. Porque significa que Elías puede ser contenido, pero no eliminado. Se repliega, observa, espera. Y cuando vuelve, recuerda quién lo desafió. No es un espectro ciego, es una conciencia con propósito, con cálculo, con sed. Marcus debe saberlo. Cada intento de resistencia tiene consecuencias personales. No luchamos contra un fantasma, luchamos contra una inteligencia de resentimiento, una que anota cada ofensa. Estoy subiendo los archivos al canal seguro de Marcus. Copias digitalizadas de las fotografías. Los reportes de 1975. Las bitácoras del contratista. Y los planos de red con las rutas que Elías está utilizando para moverse entre escuelas. Toda esta información podría ser lo que determine si el brote se contiene o se expande. Pero documentar esto tiene un precio. Desde que abrí la caja de archivo, la voz dejó de ser un ruido externo. Ahora habita en los sonidos cotidianos. Puedo oírla en la vibración de los tubos del calefactor, en el chasquido del fluorescente, en el roce del bolígrafo sobre el papel. No se oculta, me habla. A veces susurra cosas como: «¿Qué aplicado eres, Leonard? Me gusta cómo observas. Eres mi mejor registro». La voz no busca asustar, busca afirmar su vínculo conmigo. Y los símbolos están cambiando también. Al principio eran solo líneas torcidas, marcas que aparecían en el polvo o en los márgenes de mis notas. Ahora brotan como hongos, en el vaho de los espejos, en las sombras que se reflejan en el suelo, incluso en los pulsos de luz de mi grabadora. Están creciendo, mutando, multiplicándose como si fuesen células de un organismo vivo. Samuel dice que cuando las paredes estén completamente cubiertas, Elías reclamará lo que es suyo. La cosecha final. Hoy encontré algo más en el fondo del archivo. Mi propio expediente. Leonard, desaparecido el 4 de octubre de 1975. Última vez visto en el sótano de la Academia Blackwood. Presunto, fuga voluntaria. Pero en el reverso, había una nota escrita a mano con tinta corrida, firmada por Ernest Cole. El chico no huyó. El chico lo vio todo. Ahora pertenece al eco. Que el silencio tenga piedad de nosotros. Entonces comprendí. He pasado medio siglo intentando advertir lo que nadie quiere escuchar. Elías me borró, me reconstruyó y me lanzó de nuevo al mismo punto, como si la historia fuera un círculo eterno del que no puedo salir. ¿Cuántas veces he estado aquí? ¿Cuántas veces he abierto los mismos cajones, tomado las mismas fotografías, formulado las mismas preguntas? Soy el mismo testigo en distintas épocas, condenado a registrar una historia que se reescribe sola. Las fotos lo prueban, mi rostro, repetido década tras década con distintos nombres. Siempre en el centro del grupo, siempre sosteniendo una grabadora, siempre buscando una respuesta. Y siempre fallando. Pero esta vez hay algo distinto. Esta vez tengo a Marcus. Por primera vez, alguien cree. Alguien más está viendo lo que antes solo yo veía. La información ya no se queda atrapada en los despachos escolares ni en las manos del miedo. Está saliendo a la superficie. Y eso podría romper el ciclo. Marcus, si estás escuchando esto, y sé que lo estás,
Necesitamos movernos. Elías ya no se alimenta de un solo edificio, ahora usa la red entera como un cuerpo vivo. Puede replicar su voz en múltiples lugares al mismo tiempo, controlar luces, puertas, circuitos. Tiene medio siglo de experiencia adaptándose a nuestras defensas. Sabemos que la contención es posible, pero el método es brutal. Apagar todo. Cortar la energía en los 3 condados, derribar los canales de audio, aislar cada nodo del sistema. Son cientos de edificios, miles de cables. Y, según los patrones, tenemos horas antes de que Elías llegue a la 4ª fase. He incluido los datos de contacto de Samuel en el paquete. Él conoce los accesos, los conductos donde la red sigue viva, los pasillos que nunca fueron clausurados del todo. Más que nadie, sabe cómo se logró la contención anterior. Su conocimiento podría ser lo único que impida que todo el estado quede en silencio. Y hay algo más, Marcus, algo personal. No te culpes por enviarme aquí. Elías no actúa por azar. Elige a los que preguntan demasiado, a los que no pueden aceptar el misterio sin diseccionarlo. Yo ya estaba marcado mucho antes de conocerte. Entrar a esta escuela fue solo un regreso, no un inicio. Tú no causaste esto. Solo encendiste la grabadora que me correspondía sostener. Pero esta vez no estoy solo. Esta vez hay más ojos, más oídos, más voces que pueden continuar si yo no vuelvo. Voy a descender de nuevo al sótano esta noche. Samuel y yo abriremos la cámara que Ernest selló. No porque creamos que podemos vencerlo, sino porque necesitamos entenderlo. Alguien tiene que mirar directamente lo que hemos temido por medio siglo. Si mi voz cambia en los próximos registros, si empiezo a repetir frases sin sentido o a hablar con un tono que no reconoces, significa que Elías ya me alcanzó. Entonces tendrás unos pocos días antes de que venga a reclamarme. Pero eso también significará que por fin tendremos una grabación desde dentro. Una prueba real de cómo se alimenta, de cómo transforma a quienes llama por su nombre. Esa evidencia podría salvar a los que vengan después. Y para todos los que oigan esto, padres, maestros, alumnos, entiendan que no se trata de un fallo eléctrico ni de una superstición vieja. Elías vive en la red. No es ruido. Es memoria viva. Y cada vez que alguien pregunta demasiado, la red responde. Si estudias en un centro donde actualizaron la megafonía el último año, estás, potencialmente, dentro de la red de Elías. Si oyes una voz por los parlantes que nadie más parece oír. Si ves figuras geométricas aparecer en la condensación de los vidrios o en el polvillo de los pupitres. O si notas que ese alumno silencioso de repente habla más de lo normal y todos empiezan a escucharlo, evacúa. No lo informes primero a la administración. No esperes un correo oficial, ni un timbre, ni una circular. Vete. Y no regreses hasta que hayan cortado por completo la energía y se hayan retirado físicamente los altavoces. Elías se alimenta del miedo de los niños, sí, pero su peligro real es el lugar que elige para cazar, espacios de confianza. Las escuelas deberían ser seguras. Ahí está su ventaja. Corrompe el único sitio donde los niños tendrían que estar a salvo. Si sospecha su presencia, abandona esa suposición. Trata tu escuela como zona peligrosa. Actúa en consecuencia. Aquí Leonard, pasante junior, cerrando este tramo. Marcus, subo ahora los archivos digitalizados, fotografías de anuarios, copias de 1975, contratos de instalación, diagramas de red. Samuel Crowe es nuestro contacto clave. Conoce el contexto histórico y los protocolos de contención que alguna vez funcionaron. Recuerden, Elías es paciente, pero se acelera cuando encuentra un circuito abierto. Tenemos que movernos más rápido de lo que él espera. Mi próximo informe será desde dentro de la cámara sellada. Registraré todo lo que vea, sin importar lo que Elías me muestre. Porque esta vez, su alumno favorito no investiga solo. Esta vez, alguien está escuchando. Esta vez, quizá podamos romper el ciclo. Si no vuelven a saber de mí, díganle a Marcus cuál es la debilidad de Elías, la dependencia de la red. Corten las conexiones, corten su energía. Medio siglo de inactividad demuestra que la contención funciona. Solo hay que hacerlo a una escala que nadie ha intentado. Manténganse alejados de los edificios escolares. Mantengan a sus hijos en casa.
Y, hagan lo que hagan, no confíen en quien diga que Elías es solo un cuento. No lo es. Es un depredador paciente que ha perfeccionado sus métodos durante décadas. Pero ahora conocemos sus patrones, ahora tenemos sus reglas, y ahora tenemos una oportunidad. Leonard, informe de investigación completo. Marcus, cuento contigo para usar esta inteligencia. No dejes que el alumno favorito de Elías fracase otra vez. Fin del segmento. Este mensaje es emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias. Lo que empezó como incidentes aislados se ha extendido a 4 escuelas más del distrito. A pesar de mis recomendaciones, las 5 escuelas siguen abiertas. Esto es inaceptable. Soy Marcus, y necesito que entiendas algo. Cuando emití mi primer comunicado hace 2 semanas, reporté conductas contenidas, sincronías estudiantiles, el fenómeno del chico callado, desapariciones. Presenté hechos, patrones, recomendaciones. La investigación de Leonard cambió el tablero. Su hallazgo de los incidentes setenteros y la relación con las renovaciones prueba que despertamos algo que no debimos. Todo ha sido verificado. Y lo peor, Elías aprovechó nuestra demora para expandirse. A las 6:30 de esta mañana, tenemos manifestaciones confirmadas en varios barrios. Total, 5 escuelas, 3.847 estudiantes. Las 5 siguen abiertas. La Junta votó 6-2 para seguir como si nada por falta de evidencia. Pese a esto, 34 alumnos con contacto directo por megafonía y 12 desaparecidos, taquillas tibias, nombres borrados, fotos alteradas. En Alder, la profesora Patricia recibió una nota en su propia letra citándola al aula 237, sellada desde 2023. Al día siguiente apareció entreabierta con 12 pupitres en círculo y esos 12 estudiantes oyeron a Elías por los altavoces. No es azar. La megafonía centralizada del verano pasado conectó todas las escuelas y se volvió su autopista. La doctora Sarachen reportó respuesta traumática sincronizada, conductas, sueños y símbolos idénticos, y esa noche desapareció a las 3:47 de la madrugada. Sus notas se cortan cuando escribe que las voces salen de las paredes, y a las 3:47 la red lanzó el anuncio: la doctora Chen se ha unido a mi clase. La puerta de su oficina se abre sola. Ella camina como sonámbula hacia el sótano. Entre la escalera y la primera puerta, se desvanece, sin puntos ciegos. Su coche sigue en el estacionamiento. Su bolso y su teléfono, en la mesa. De 3:47 a 4:23, su móvil envía 17 mensajes a su propio número. Elías dice hola. La operadora confirma que salieron del dispositivo, que estaba sobre el escritorio. Ya entendemos lo de unirse a su clase. Ayer, en Meridian Regional, hallaron a 2 alumnos en un túnel de mantenimiento sellado desde 1987. Las cámaras los vieron entrar al baño de chicas a las 2:14 de la tarde. Nunca salieron. El miércoles, el técnico Carlos Méndez oyó voces tras un muro y lo rompió. Dentro, 2 pupitres orientados hacia un altavoz que no figura en los planos. Los estudiantes estaban conscientes y catatónicos, 70 grados de temperatura corporal. Al intentar moverlos, hablaron al unísono. La clase no ha terminado. Elías aún tiene que enseñarnos. El altavoz transmite una lista de asistencia. Daniel Kwon, presente. Ángela Ruiz, presente. Marcus, ausente, pronto lo corregiremos. En Silver Run, el ala de Kinder está cerrada por mantenimiento desde el lunes. Adentro, 20 pupitres en círculo con retratos detallados de Elías, firmados por niños supuestamente enfermos en casa. Llamé a todas las familias, ninguna enfermedad. Pedí verificar físicamente a los niños. 20 respuestas idénticas. Está aquí, jugando en silencio. Cuando pedí detalles, cada padre dijo lo mismo. Puedo oírlos en su cuarto. Hablan con Elías. Esos 20 niños están en 2 lugares a la vez. Elías nos está enseñando algo sobre presencia que no entendemos. Solicito intervención federal. Esto excede las capacidades locales. Una entidad que manipula espacio físico, controla infraestructura y altera percepción selectiva. El distrito ha fallado. Desde mañana, emitiré avisos diarios con o sin autorización. El CCE existe para proteger a la población. Eso haré. Si tu hijo asiste a Northbridge, Alder, Silver Run, manténlo en casa.
No me importan las políticas de asistencia. Elías caza niños y esos edificios son su terreno. Si tu hijo oye a Elías, retíralo de cualquier edificio con megafonía. Si dibuja símbolos que no recuerda, documéntalos y contáctanos. Si insiste en ir a la escuela a pesar de todo, impídeselo físicamente y busca evaluación inmediata. A los que minimizan, expliquen 34 afectados, 12 desaparecidos, 20 en doble presencia. He gestionado inundaciones, incendios, derrames y tiradores activos. Nunca nada como esto. Elías es inteligente, paciente e implacable con la confianza infantil. No confíes en megafonías, ni en todo es normal. Confía en tus hijos cuando dicen que tienen miedo. Confía en tu instinto. Elías es real, se expande y apunta a esta comunidad. Y si me oyes, doctora Chen, vamos a encontrarte. Elías, si escuchas, y sé que escuchas. Ven por mí, no por ellos. Mañana, 6 de la tarde, misma frecuencia. Tendré más para proteger a las familias, y algo especial para ti. Esto no es un simulacro. Los protocolos no lo dicen porque no es oficial, pero estoy en fase 2. Tal vez 6 días antes de que Elías venga por mí. Voy a documentarlo todo, empezando por lo que vi en la cámara de alimentación. Aquí Leonard. Han pasado 4 días desde que Elías pronunció mi nombre por megafonía. La emisión de Marcus confirmó la expansión y la desaparición de la doctora Chen. Lo que Marcus no sabe es que ahora lo oigo siempre. No solo en altavoces, dentro. Susurros que negocian, que prometen, que cuentan mis días. Los síntomas de fase 2 comenzaron ayer. Mi temperatura bajó 8 grados, tiemblo bajo 3 capas. Los símbolos se multiplican, en el vaho, en el polvo, arañados en mis márgenes por una mano que no recuerdo. Compañeros ya los ven. Sara, mi compañera de química, me preguntó por qué grababa figuras en el pupitre. No lo hacía, o no recuerdo hacerlo. Lo peor son las grabaciones. Reproduzco una entrevista y la voz de Elías late debajo de la mía, corrigiendo mis preguntas, apropiándose de mi trabajo. Emma no oyó nada en vivo. Solo aparece en la reproducción. Está firmando mi investigación. Por eso estoy grabando a las 2:30 de la madrugada desde la oficina de Samuel. Encontramos donde guarda a los que ya tomó. Samuel me recibió en la puerta trasera a medianoche. Su llavero parece un rosario de hierro. 40 años de dientes que abren puertas que no figuran. Este lugar tiene pasajes que ni los arquitectos conocen, dijo. Se construyó en el 52 y lo sellaron por capas. Ven. Bajamos por una escalera de servicio cerrada desde los 90. Cada escalón bajaba la temperatura. El aliento, visible. La linterna reveló pintura verde institucional descascarada y debajo, un brillo aceitoso, símbolos. Cientos. Algunos tan profundos que atravesaban capas de renovaciones. El sello es de 1975, susurró Samuel. La excusa fue una rotura de cañería. En realidad, durmieron a algo. El corredor terminaba en una puerta de acero, solo personal, 1975. 3 llaves. Al abrir, un canto infantil se filtró, como una nana a velocidad equivocada. La cámara, unos 9 metros por lado, un altavoz en el centro del techo. Las paredes, del suelo al techo, talladas con nombres. Algunos frescos, otros sepultados bajo pintura que no logra borrarlos. Conté más de 200 en la sección nueva. Cerca de la puerta, Sophie aparecía mientras mirábamos, escrito por manos invisibles. Los nombres palpitaban, respiraban. Al acercarme, susurraban. Sophie repetía el número de su madre. Michael Torres recitaba el cuento de su hermana pequeña. Ha empeorado, dijo Samuel con la linterna temblando. En el 75 fueron 11. Ahora. En un rincón, las pertenencias de la doctora Chen, libros, credenciales, llaves, su libreta abierta en la última página. La letra, desesperada. No los mata. Los mantiene conscientes. Gritan en las paredes. Piden ayuda. No pueden moverse. Solo piensan y recuerdan. Viene por mí. Oigo sus pasos, pero no hay nadie. Digan a Marcus que la cámara está tras la renovación de 1975. Digan que los nombres siguen conscientes. Digan que...
La frase se corta. Debajo, en una caligrafía angulosa. La doctora Chen se ha unido a mi clase. Está aprendiendo tanto. Entonces Elías se manifestó. Lo había oído, verlo fue otra cosa. Alto como un niño de 11 y mal construido como un recuerdo roto. Piel traslúcida, algo oscuro moviéndose debajo. Rostro demasiado largo, sonrisa demasiado amplia, ojos que devuelven la luz como un animal nocturno. Cuando se movía, parecía ser varios a la vez, como exposiciones múltiples. Leonard, dijo, y su voz salió del altavoz y de su boca a la vez, un doble eco que me dolió en los dientes. Mi estudiante favorito. Qué curioso. Qué útil. Has difundido mi clase para Marcus. Me has traído más alumnos. Intenté correr, pero fue como moverme dentro de agua espesa. El suelo vibraba a la frecuencia de su voz. Samuel trató de jalarme. Su mano parecía lejos aunque me tocaba el hombro. El altavoz chirrió y la cámara respondió como si respirara. No te vayas aún, dijo Elías con dulzura artificial. Hoy tomaremos asistencia.